buenos días. Yo soy Oscar Andrés Hernández, estoy en grupo con Claudio Jacobs y con Daniela Castillo. Vamos a hablarles sobre un proceso de separación en un absorbedor para extraer CO2, dióxido de carbono, de una corriente de syngas. Bueno, pues primeramente vamos a hablar de qué es el syngas. El syngas es un producto de combustión que generalmente es usado para obtener energía, ya sea eléctrica o térmica, debido a que presenta niveles de hidrógeno altos y está compuesto generalmente por monóxido de carbono, hidrógeno, nitrógeno y lo que no queremos, que es el dióxido de carbono. Entonces el objetivo del CO2 es disminuir la cantidad de CO2, ya sea para mejorar el rendimiento del syngas como para disminuir emisiones. Bueno, en la patente contábamos con casi todos los flujos en un ejercicio que presentaba. Decía que entraba una corriente de 1200 libramol por hora de gas de síntesis y estaba compuesta en un 18.33% por dióxido de carbono en base seca. Entonces, bueno, primero que todo decidimos sacar la concentración en base húmeda según el flujo de agua que tenía y establecimos una concentración inicial. Decía que queríamos bajar los niveles de salida del syngas a una concentración de 0.0088 en fracción molar. Decía que el gas entraba a 155 grados Celsius y a una presión de 2683 kilopascales. Y entraba en una corriente con una solución acuosa de carbonato de calcio y una pequeña cantidad de dietanolamina. Bueno, esto afectó nuestros cálculos en cuanto al peso molecular del líquido y nos daba una concentración, bueno, nos daba un flujo que utilizaban ya de líquido, que era el recomendado, pero el absorbedor funcionaba con un reflujo y era una cantidad aproximadamente de 190.000 libramol, o sea, queda con un porcentaje de concentración respecto a la concentración de saturación del 7%. Entonces volvimos a calcular la cantidad de líquido respecto a esta, a la anterior, sí, a la ecuación de Henry que obtuvimos para la concentración. Utilizamos pues, la ecuación de Henry. Esta es la constante de los gases, este es el valor que encontramos para la ecuación. Este es el valor de Henry a la temperatura de 288 Kelvin que utilizamos de referencia. Y esta fue nuestra función para hallar la concentración de saturación en el fondo. Asumimos entonces equilibrio. Y calculamos respecto a esto el flujo de líquido que necesitaríamos. Cabe resaltar que no utilizamos el peso de 18 del peso molecular porque era una solución que tenía un 30% en masa de carbonato de calcio. Entonces utilizamos un peso como de 25. Bueno, estos fueron los resultados que obtuvimos. El proceso que utilizamos fue planteado en el punto 13.4 del libro guiado, y simplemente calculamos, después de tener el flujo, calculamos el GG y el GL, calculamos el GGF y el GG del gas, bueno, el GGF y el GLF, para obtener los fluidos teniendo en cuenta la caída de presión y los empaques. Utilizando un empaque de 3 pulgadas, que era el que nos permitía minimizar el diámetro, y una caída de presión de 0.6 que estuviera entre lo establecido. Bueno, los respectivos cálculos nos dieron el diámetro de 6.83 pies y mediante esto calculamos los coeficientes de KMX, KML y el coeficiente global KOG para obtener el perfil de temperatura en MATLAB. Este fue el perfil de temperatura y de concentración del gas. Como vemos, no dejamos que la pendiente se estabilizara porque la detuvimos en el punto en el que llegara al 0.0088, que era nuestra concentración de salida deseada. Vemos que la temperatura disminuye, lo cual tiene sentido debido a que entrábamos a 155 grados y el líquido entraba a 95 grados. Y al parecer era endotérmico el proceso debido al calor de solución. Bueno, este es el MATLAB que utilizamos. Simplemente pues al principio tenemos que fijar nuestra función, la llamamos absorbedor, que depende de un valor Z y Y que van a estar establecidos en el código OD45, con el cual resolvimos
la ecuación, el sistema diferencial. Planteamos la ecuación de ceros de un vector de 6 que van a ser el número de cantidades de ecuaciones diferenciales, los valores iniciales de concentración a la entrada, esto fue lo que nos dio en base húmeda, y a la salida y la entrada del líquido que iba a presentar a la salida, la salida del líquido. Bueno, el resto son valores de entalpías de los CPs calculados, los tuvimos que calcular debido a la presencia de cruzados, del carbonato de calcio. Utilizamos una presión total de 1200. ¿Por qué? Porque estaba a una temperatura de 95 y necesitábamos que durante el proceso estuviera en líquido. Y eso tiene sentido debido a la alta presión en la que entra el gas, de 2600 kilopascales. Tuvimos que convertir todo a unidades de kilopascales. Estas son nuestras temperaturas de operación. Bueno, aquí vemos que los que están subrayados en amarillo no están utilizados en el código, solo para nombrarlos. Nos dio el coeficiente global de 3.5858, el cual es pues, medianamente bajo. Y proseguimos a meter los valores que teníamos de la ecuación de la pendiente de MA para Henry y las constantes de Antoine. La constante de Antoine la encontramos en kilopascales y grados centígrados, por eso es que utilizamos estas unidades. Estos son valores iniciales que tampoco utilizamos en ese momento. Y comenzamos a hacer los cálculos. Y1 va a representar nuestro flujo de CO2 en el gas y Y5 va a ser el flujo de gas. Entonces, como vemos, calculamos esto como función de ello. Y6 vamos a denominarlo a la concentración de gas en el gas, de CO2 en el gas. Se hacen los siguientes cálculos de equilibrio, el siguiente balance para establecer el flujo de líquido. Valoramos la ecuación basada en Henry, sacamos las distintas concentraciones. Esta es la concentración en el equilibrio utilizando la función de Henry. Calculamos el flujo en la interfaz, utilizamos la ecuación de Antoine para calcular la presión del líquido del agua en el gas, el líquido que se encontraba en el gas. Aquí tuvimos que utilizar la presión total que era de 1200 que ya habíamos establecido. Calculamos la temperatura, la concentración, y el flujo del líquido en la interfaz. Luego simplemente se plantean las ecuaciones, se replantean, como ya tenemos un vector de Y establecido, replanteamos las ecuaciones para cada valor. Entonces, pues por balance, las ecuaciones que tenemos en el Thomson nos da que esto va a ser el menos flujo en la interfaz, este es el valor positivo, este es el balance de energía. ¿No se alcanza a ver bien? Sí, por favor. Aquí sí se ve mejor. Esta es la concentración en el equilibrio del gas, del líquido en el gas. Sí. Y calculamos de Y6 pareciera, según la ecuación de Thomson, que no es una ecuación diferencial, pero como depende de las anteriores ecuaciones diferenciales, tienen que estar incluidas en el sistema. ¿Puedes continuar? Y ya, obtuvimos los perfiles que observaron. Determinamos que la altura era de 7 pies, de 6.37, de 7 pies de altos y 6.37 de 87 de ancho. Esto pues es un tanque bastante alto, pero bastante ancho, pero eso es debido al flujo tan grande que estábamos manejando. Y para disminuir el diámetro, supongo que por eso utilizaron un reflujo, que además mejoraría la compresión. Y ya, eso sería.